Los que estudian la palabra del Señor pueden notar que cuando tú lees los libros de Malaquías, tú te vas a encontrar en Malaquías con el gobierno de medos y de persas. Los judíos estaban bajo el gobierno de los medos y los persas, pero cuando tú abres Mateo, tú te vas a encontrar en Matillahu, te vas a encontrar el gobierno del Imperio Romano, de Roma. Entonces, cuando somos los que escudriñan las Escrituras, lectores de la palabra del Señor, nos hacemos esta pregunta: ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo pasaron de los medos al Imperio Romano? Ahí sucedió un silencio entre Malaquías y Mateo. De Matillahu hay un silencio de 400 años donde cesa lo que es los profetas y cesó lo que es la historia en la Biblia. Se esfuma allí y tú te haces esta pregunta: ¿qué sucede allí? Vemos que en ese tiempo era un momento de guerra, de conflictos, de batallas, donde se estaban conquistando territorio. Había guerra en ese tiempo, ¿verdad? Entre reyes y reyes. Ahí vemos en Daniel capítulo 8 cuando se levanta el imperio, el gobierno de Alejandro Magno, y ellos destruyen a los medos y los persas. Alejandro Magno se vuelve una nación, se vuelve un gobierno poderoso, un imperio grande. Y entonces vemos que Israel quedó bajo el gobierno ahora de Grecia. Ahora pasó de los medos a bajo el gobierno de Grecia. Bueno, es allí donde se divide el reino en cuatro, según Daniel 8 que lo estudiamos. Se divide el reino en cuatro, que es donde sale de esos cuatro reyes sale un vástago perverso que es Epifanes, el rey Epifanes, bueno, que persigue a los judíos. Bueno, ¿qué sucede acá? Hubo guerra, con Epifanes hubo guerra en Israel, hubo peleas, tuvieron que levantarse líderes judíos a liderar, porque a Israel prácticamente la querían exterminar, querían acabar con la religión, querían acabar con Dios, querían que Israel se olvidara del Señor completamente. Entonces tuvieron que levantarse líderes judíos acá, a pelear la guerra, a pelear por la ley, a pelear para que no se borrara lo que es el nombre de Dios entre Israel, entre los judíos, porque no existía nación en ese entonces. ¿Qué sucede acá? Hubo entre ellos un tratado de paz entre Israel. Se levantaron uno de los líderes, creo que fue Judas, se levantó, hizo un tratado de paz. ¿Con quién? Con Roma, con los romanos. Hizo un tratado de paz con los romanos. En ese tratado de paz que se hicieron era como una alianza, un pacto de amistad, una alianza donde Roma ayudaba a Israel en la guerra. Cuando Israel era atacada, Roma lo que hacía era escribirles cartas a los enemigos de Israel y les decía: si ustedes atacan a Israel, sepan que nosotros vamos a ir contra ustedes con todo, hasta acabarlos. Entonces no atacaban a Israel. Entonces Israel tenía esa amistad con Roma y todo marchaba bien hasta ese momento, porque buscaron esa alianza como para proteger, se aliaron. Aquí vemos alianzas políticas de amistad, ¿verdad? ¿Qué sucede? Más adelante, al pasar la historia, se levantan entre ellos, hay una revuelta, un estallido entre el pueblo judío, entre ellos mismos, por decir que nacen desde adentro, nacen dos bandos. ¿Quién nació? Nacieron dos hermanos allí en ese estallido, que era Hircano II y Aristóbulo II. Hircano era el mayor y Aristóbulo era el menor. ¿Qué sucede acá? Que ambos querían gobernar allí a los judíos. Ambos querían gobernar, entonces uno arremetía contra otro y no podía, uno contra otro y no podía. Es como decir que en la nación de Venezuela se levantó María Corina y se levantó el chavismo. Entonces, desde que están disputando, ¿por qué? Por la corona, por la presidencia. Esto pasó en el tiempo de los judíos. ¿Qué sucede? Ellos van ante Roma nuevamente, óigase bien, para que ellos vengan y les digan quién es el que tiene que estar gobernando a los judíos en ese momento. ¿Qué sucede? Pompeyo, el general Pompeyo, yo lo tengo aquí anotado, Pompeyo, él se encontraba en una guerra en ese momento. Entonces él deja por allá encargado a otros generales y se va a atender el asunto en Israel, allá en los judíos en Israel. Vamos a colocar Israel, pero no había nación.
¿Y qué sucede? Él, cuando entra dentro, él escanea y observa la debilidad. Estaban divididos y él observó la debilidad. ¿Y él qué hizo? Llevó a prisión a Aristóbulo y colocó a Hircano II, lo colocó al frente como líder religioso, era la autoridad máxima, civil y religiosa, permitida por Roma, lo estableció allí. Y así quedaron. ¿Qué sucedió? Ahora pasaron de ser lo que era libres a ser como que colonia de Roma. Por eso es que tú ves que en Mateo Israel estaba siendo soyugada por Roma. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque ellos mismos invitaron a Roma a que fuera a ser juez sobre ellos, sobre esos dos hermanos, porque ellos no tuvieron la capacidad de resolver sus problemas internos. Entonces Roma vio, ese general Pompeyo no tenía ni en sus planes conquistar a Israel. O sea, ellos tenían hasta ahora un tratado de alianza de amistad y hasta ahora había funcionado bien, pero Israel le puso todo en bandeja de plata a los judíos. Entonces Pompeyo entra y ve la debilidad, toma a uno, lo manda a meter preso, lo detiene, que era el menor de los hermanos, y al mayor lo establece con una apariencia de ¿qué? De máxima autoridad civil y religiosa. Pero en realidad, los que eran dueños de Israel, los que eran los reyes, los que estaban sobre ellos, eran los romanos. Allí en ese momento era como una apariencia que estaba allí, como colocando allí al sumo sacerdote allí, al mayor, que era Hircano II, lo estaba colocando allí como una apariencia, como para que el pueblo se estuviera tranquilo, como para que mientras que acababan la guerra por allá, mientras que vea qué iban a hacer con Israel, mientras que todo se iba a organizar, mientras que todos los planes le salieran a su favor, dejaban a ese líder allí, que era Hircano II, lo dejaron allí al frente con una apariencia de máxima autoridad en todo. Pero en realidad era una pieza de ajedrez, en realidad era un títere en ese momento del Imperio Romano. Entonces lo dejaron allí mientras que ellos se organizaban. Pero en realidad Israel, los judíos en ese momento pasaron al poder a manos de ¿quién? De Roma. Dejaron de ser libres y pasaron nuevamente a ser soyugados. ¿Por quién? Por Roma. Y tanto que le había costado la pelea a los líderes anteriores para ser libres, porque ellos estaban bajo el gobierno de Epifanes, que era Grecia, y le costó bastante a Judas, hay otro líder que se llama Matías, se me olvidó el nombre, gloria al Señor, son demasiados nombres que a uno se le olvida, pero ellos pelearon la libertad, y ahora que la obtuvieron, estos acá la regalan. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Entró, vio la debilidad, y ahora el Israel, los judíos, quedan bajo el gobierno de Roma. ¿Y qué sucede acá? Está este líder al frente y se conformó con la apariencia, y que todo Israel pensaba que él era el líder ahora, por decir el presidente o por decir el rey de Israel, pero en realidad simplemente era una pantalla, una apariencia. Pero los dueños de los judíos en ese momento, hablando acá, históricamente estudiando, era Roma. Y se habían convertido en una colonia de Roma. Estudiando acá la palabra. Porque era como un control. Un título de apariencia. Esto fue lo que sucedió. Y todo empezó, ¿por qué? Por una disputa, un estallido interno dentro de ellos mismos. Por decir que se levantó María Corina, por decir que se levantó el chavismo y empezaron a pelear, y como no podían ninguno contra el otro, involucraron a un tercero, y ese tercero vio la debilidad y quedaron presos allí. Entonces no conviene que Venezuela sea un estado 51, no conviene. Seguimos estudiando la historia, pero no nos conviene. Hasta ahora hay que tomar decisiones conforme a la dirección de Dios y no conforme al apuro o a la primera oferta que el diablo presente, porque a la larga vamos a sufrir.